minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Continúa usted, ingeniero Mendoza. Las 9 de la mañana con 7, en efecto, en el territorio continental ecuatoriano, 8 con 7 en el territorio insular de Galápagos. Ahora sí le vamos a dar el muy buenos días al almirante Fernando Donoso, con quien vamos a conversar inmediatamente. Almirante, ¿cómo le va? Y bienvenido y gracias por esperarnos estos minutos que estábamos en una entrevista por los acontecimientos que se han dado en las últimas horas. Hablemos no solamente desde el domingo, sino también desde la noche de ayer hasta hoy, con la fuga del señor Pico, que se suma a la de alias Fito, y con la bomba que explotó afuera de la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, los incidentes en Esmeraldas, en el Triunfo, donde también ha habido, y bueno, en diferentes lugares, en Loja del país. Obviamente se necesitaban también versiones en la parte política y de la Asamblea de lo que las acciones que debe tomar en este caso los poderes del Estado. ¿Cómo está, almirante? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a los distinguidos periodistas en el panel. Estoy listo para responder cualquier pregunta después de escuchar la entrevista anterior. Solo espero que todo lo que ofrecieron se cumpla. Espero que todo ese apoyo que dicen que van a dar y protección que van a dar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su accionar se cumpla y no estén en discusiones de largo tiempo mientras veo que asesinan a policías, ponen bombas por todas partes, la atención se centra en Guayaquil y mientras tanto en Riobamba se escapa uno de los presos que fue más buscado, en Esmeraldas las situaciones caóticas, etcétera. Esto ya no es una cuestión solamente de fuerza, esto es una cuestión de decisión política del presidente de la República y todo lo que significa la organización del Estado ecuatoriano, tanto en lo que tiene que ver con la función ejecutiva como con la legislativa y la judicial especialmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Las 9, ya con 9 minutos, 9 con 9 minutos. Vamos con las preguntas de don Alcides Montilla y luego de don Julio Ayala. Almirante Alcides, Donoso, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Mucho gusto, Fernando. Usted ha dicho que la situación ya es de orden eminentemente político, pero lo que siempre acude, no, los anteriores gobiernos, estados de sección para resolver o enfrentar el problema, pero los estados de sección no han surtido efecto, pues, almirante. Entonces, pensemos en alguna otra estructura diferente, en algún organismo, en algún plan, en alguna propuesta, en algún proyecto diferente, porque todos los que hemos tenido han fracasado. ¿Qué podríamos, por ejemplo, aplicar en este momento, almirante? Bueno, el estado de excepción está establecido en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Es una posibilidad que tiene el Estado para poder disminuir la capacidad que tiene la ciudadanía en ciertas libertades. La restricción en los movimientos, la restricción en la posibilidad de reuniones de muchas personas, la posibilidad de que la fuerza pública, la policial, ingrese en los domicilios, hacer requisas. Todo eso permite el estado de excepción. Pero si seguimos haciendo los mismos estados de excepción como han venido haciéndose durante todo el periodo de Lazo, no vamos a obtener resultados. Loco es el que quiere obtener otros resultados haciendo las mismas cosas, lo dijo un sabio famoso. Entonces, en el estado de excepción tiene que ser complementario con lo que acaba de decir el diputado Tayano, el asambleísta Tayano. El problema es que las Fuerzas Armadas y la policía tienen que usar armamento letal para poder controlar todos los desmanes que se están dando en el país. No, ya no podemos estar pensando en
en charlas, conferencias o reuniones. Esto significa la necesidad de la utilización del arma letal, y el miembro de Fuerzas Armadas o policía que use el arma letal debe tener la seguridad de que, habiéndolo hecho en actos de servicio, en situaciones de riesgo o en defensa propia, no va a tener ningún problema posterior. Eso es lo que se quiere, nada más. Si eso nos dan o le dan a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, tenga usted por seguro que, igual que se hizo en su tierra, en Manabí, en la época de la febre, que Así, desapareció toda la delincuencia que había a sangre y fuego, es lo mismo que se tiene que hacer ahora. Caso contrario, seguiremos pasando el tiempo y seguiremos con estas situaciones que se aplacan y vuelven nuevamente con más fuerza. pero para ello son necesarias las leyes, la base primordial para que actúe el uniformado, el militar, ¿verdad? Ahí hay una de las preguntas de la consulta de ahora, de 20 preguntas, una de las primeras habla del cambio del rol de las Fuerzas Armadas. Por ahí podríamos empezar en el buen camino, almirante, ¿o no? No, 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 yo jamás estaré de acuerdo con esa expresión cambio del rol de las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas ha sido y será la defensa y protección de la soberanía y la integridad territorial, y eso se va a mantener siempre. Que se le puede dar una tarea adicional, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Julio, en el sentido que las Fuerzas Armadas también tienen que preocuparse de las fronteras, del mar territorial, porque por ahí está ingresando la droga, que es lo que está nutriendo económicamente a los grupos que tenemos aquí. No en vano se han formado tiguerones, lobos, chonequiliers, choneros, gángsters, lagartos, patones. ¿De dónde cree que vive esa gente? Alguien les paga. Entonces hay que cortar ese cordón umbilical. Y eso simplemente es evitando que siga ingresando droga en las cantidades que está ingresando. Controlando los puertos, controlando el espacio aéreo. La FAE tiene que hacerlo ya de alguna manera. Almirante, Entonces, almirante, ¿y qué hacemos con el sistema carcelario, que es el germen y el que origina toda la violencia actual? ¿Quién la administra? ¿Quién la dirige? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Los militares, los policías en conjunto? ¿Quién, pues? a mí me parece una broma que se nombra un nuevo funcionario del SNAI hace un mes, y seguramente este señor pensó que con su presencia ya era suficiente, y no fue, y ha sido tan ingenuo de no cambiar a los mandos eh, es- a los mandos medios. El resultado es lo que tuvimos en estos días. Sabemos que está podrida la institución llamada SNAI. Esa institución con esos guías penitenciarios, la policía que está ahí y los funcionarios administrativos, todos tienen que ser removidos, cambiados. Caso contrario, no vamos a poder hacer nada. El SNAI está contemplado dentro de la organización del Estado. Eliminar el SNAI tendrá que ser sometido a una ley, y eso demorará mucho tiempo. Hay que poner gente adecuada y gente proba que permita que los mandos medios sean cambiados, y en su lugar poner gente probada, que luego de pasar los exámenes indicados, incluyendo el polígrafo, puedan dar la seguridad de que va a mejorar la situación dentro de todas las cárceles del país, porque no solamente es aquí en la penitenciaría del litoral. Hemos visto lo que es el Turi en Cuenca, en Atacunga, en Puerto Viejo, en todas partes es lo mismo. Todo está podrido, está dominado por estos grupos delincuenciales nacionales que se han ido formando poco a poco, y ahora ya llevan algunas decenas. 9 de la mañana, 17 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el almirante retirado Fernando Donoso, ex ministro de Defensa. Las preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Almirante Donoso, qué gusto de saludarlo.
Yo quiero preguntarle algo porque siempre me ha dejado en duda. ¿Qué pasó cuando usted fue nombrado ministro de Defensa? Primero, ¿por qué duró tan poco? ¿Acaso no le dieron el respaldo necesario para que esas cosas que ahora usted nos señala se pudieran concretar con su presencia? Algunas cosas se estaban haciendo. Por ejemplo, cuando nos dimos cuenta en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el- la falta de radares en el perímetro nacional, especialmente en la provincia de Manabí y Santa Elena, y se planificó la instalación de 2 radares. Se instaló inclusive uno contra viento y marea, acuérdese usted, toda la oposición que se tuvo en el pueblo de Montecristi y alrededores para evitar la instalación, pero se lo hizo. Lastimosamente, a los pocos días de comenzar a funcionar el radar con buenos resultados, a los pocos días un sabotaje terminó con esas instalaciones. Y se olvidaron de que se había planificado la instalación de otro radar en San Isidro, al norte de Manabí. Entonces, esto es una cuestión incomprensible. Y refiriéndome a su pregunta, cuando uno llega de ministro a cualquier gobierno, tiene que entrar con el nombramiento en el bolsillo derecho y la renuncia en el bolsillo izquierdo, porque uno es un fusible como ministro que está a la disposición del presidente de la República. Y si un ministro, como en mi caso, tiene dignidad y ve que la situación no se presenta como había pensado, lo mejor es dar el paso a un costado y dejar que coloque en mi reemplazo al que considere más adecuado. Eso fue lo que pasó. Lastimosamente, no se pudo continuar el plan de protección del territorio que se había iniciado en ese momento. Almirante, ¿qué ha pasado con la ayuda internacional? Nosotros, en definitiva, le cuidamos que no les lleven droga a los Estados Unidos, que no les vaya la droga a Europa, pero la ayuda es poca o casi nula en lo que yo tengo entendido. Por una razón, usted ha hablado en este momento de los radares. Tanto cuestan los radares que, por ejemplo, Estados Unidos o Europa no nos puedan donar unos radares para ubicarnos acá. Se habló de los escáneres para las aduanas, los escáneres para las penitenciarías, y no sabemos realmente si eso funciona, no funciona, si hay radares, si hay escáneres, que son implementos tecnológicos que deberían estar a la disposición de las autoridades. ¿Qué hay al respecto, almirante? ¿Qué conoce? Bueno, la ayuda o colaboración que se tenía anteriormente fue cortada bruscamente, perdón, luego de la situación de angostura. Ahí el presidente de ese entonces, Rafael Correa, decidió romper todo tipo de relación con Estados Unidos y con Colombia. Y perdimos algo que era muy importante, que era la inteligencia que se tenía, la organización que se tenía en ese momento y el apoyo que se tenía. En el gobierno de Moreno se empezó nuevamente a contactar con estos países, pero no se llegó a mayor efecto en el gobierno de Guillermo Lasso. En el periodo que yo conozco, tuvimos la oportunidad de conversar y de exponer las necesidades que teníamos. La situación fue clara, de acuerdo a lo que nos indicaron. Tenían recelo de que vuelva nuevamente a romperse las relaciones debido a la posibilidad de otro gobierno del socialismo siglo XXI. Entonces eran muy cautos en el proceso de entregarnos más apoyo y más colaboración. Pero todo eso ha ido cambiando y ahora sí veo que hay mayor actividad, hay ofrecimiento de material que está por llegar, pero tampoco nosotros podemos estar estirando la mano y pidiendo cuando lo podemos adquirir nosotros. Un radar o 2 radares
como lo que habíamos considerado, no costaban más allá de 40 millones de dólares. Entonces, si el Ecuador no puede comprar dos equipos a 40 millones de dólares, estamos perdidos. Hemos visto que ha llegado armamento nuevo para el ejército. Lazo tenía un plan de incrementar a 30.000 policías. Supongo que incrementaría esa cantidad de policías dotándoles de armamento, de equipos, de etcétera, etcétera, pero la realidad es diferente. Entonces la policía tiene que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas, la gente, el pueblo ecuatoriano piensa que las Fuerzas Armadas tienen que actuar en lugar de la policía, y ese es el error más grande que puede haber. Y mientras tanto, las fronteras pueden verse totalmente desprotegidas, el mar territorial desprotegido, y los soldados estarán paseando por las calles haciendo Almirante Donoso, el papel de sí, policía. Almirante Donoso, en el tiempo del señor presidente Correa, se produjo hasta una situación escandalosa. Se dijo que se habían comprado equipos sofisticados, especialmente para intersección de llamadas, que los había comprado el servicio de inteligencia que tuvo a su disposición el presidente Correa. Pero luego, cuando vino el siguiente gobierno, esos equipos habían desaparecido, no se conoce. No los estarán usando para el crimen organizado, porque nadie se preocupó de dónde están esos equipos comprados, recuerdo, en Italia, y aún con un sobreprecio que fue un escándalo en ese momento. ¿Usted tiene alguna idea, el servicio de inteligencia, cuando usted estuvo en el Ministerio de Defensa, le informó algo al respecto? Sí, claro, también tuve la oportunidad de pasar unas cuantas semanas en el CIES, y fue una de mis preocupaciones averiguar exactamente qué es lo que había pasado con los equipos que se decía habían sido robados o colocados en otro lugar. Efectivamente, se compraron equipos que son equipos de detección, fueron utilizados de manera ilegal en persecución a políticos o persecución a periodistas en esa época, y después no, no volvieron a funcionar. De lo que yo conozco, algunos de esos equipos no estaban ya en el inventario, pero a la fecha esos no pueden estar funcionando porque esos necesitan una licencia de las casas que los fabrican, y no creo que hayan podido mantenerse en actividad. De todas maneras, lo que usted dice fue cierto. En un momento dado, esos equipos fueron utilizados no para la seguridad interna del Estado, sino para la persecución a los enemigos del régimen. Una última pregunta de mi parte, Almirante Donoso. La actitud del señor director del SNAI a mí me parece completamente deplorable. Cuando se conoció que se había fugado el señor Fito, se presentaron a dar declaraciones el director del SNAI, la policía, y el señor director del SNAI agradeció a la policía y a las Fuerzas Armadas por estar colaborando, pero colaborando cuando ya se ha producido el hecho, cuando ya se ha fugado. Es decir, a llorar sobre la leche derramada. ¿Usted cree que un funcionario puede actuar de esa manera y quedar orondo y lirondo cuando esta madrugada se ha fugado otro gran capo de la delincuencia? Y el señor sigue en funciones y nadie dice absolutamente nada, y siempre habrá una excusa y siempre quedarán excusados. Definitivamente es algo que tiene que ser investigado, pero más que eso, es lamentable ver que un oficial general no tenga la capacidad de entender el problema en el que se metió cuando aceptó ese cargo. Y habiendo ya trabajado un mes o más, no haya podido por lo menos estabilizar los elementos que iban a trabajar con él, o sea, poner gente de confianza.
Y no solamente dedicarse a una cárcel o dos recintos penitenciarios, sino a todos, lo que significa el sistema penitenciario ecuatoriano. Hoy día estamos preocupados de Fito, todo el mundo preocupado de Fito. Fito es un elemento pernicioso del sistema penitenciario y se acaba de fugar en Riobamba otro de los grandes elementos que fueron de los más buscados en su momento. Entonces, ¿qué significa eso? Y no se fugó uno solo, se han fugado como 30 en Riobamba. Entonces, con la presencia de las Fuerzas Armadas y policías a una cuadra de distancia, porque como les recibieron con, con explosiones y disparos, las Fuerzas Armadas tienen que retirarse y la policía también. Entonces, esa forma de actuar no puede ser. Si a las Fuerzas Armadas le reciben con disparos, las Fuerzas Armadas tienen toda la potestad legal para también actuar con disparos y muera quien muera, ingresar al recinto penitenciario y limpiar ese recinto penitenciario, aprovechar la ocasión para hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, el problema es ese. La ley les permite, pero no lo están haciendo. Ahora Almirante, habrá almirante, ayer se veía, por ejemplo, creo que era en la cárcel del Turio, lo de Cotopaxi, a los delincuentes subidos en las terrazas, abandonando sus celdas, subidos en las terrazas, lanzando tacos de dinamita, explosivos, piedras, lo que sea, destruyendo las instalaciones de video y la policía mirando a distancia y nada más. Se podía haber hecho uso de la fuerza, por ejemplo, francotiradores pudieron haber utilizado el tema de la ley de fuga, por ejemplo, porque ya cuando un delincuente se sale de la celda y está rompiendo las instalaciones y está en sitios que no está autorizado, ya es prácticamente que están preparando las fugas, pues. Primero, eso de ley de fuga no existe, pero sí existe la necesidad de restablecer el orden. La primera pregunta quería, ¿cómo tenían los tacos de dinamita? ¿Cómo tenían las armas? Si todo el tiempo están haciendo requisas, supuestamente los miembros del SNAI y los guías penitenciarios están haciendo requisas, y sin embargo, ahora salen armados y con explosivos para ahuyentar. La decisión, vuelvo a decirlo, la decisión está autorizada por la ley, porque están actuando en contra de terceros y en contra de la propia fuerza pública. Entonces, la, la, la legítima defensa en el personal policial está por sobre todas las cosas. Tienen todo el derecho a defender su vida, y si no lo hacen, ya es porque no quieren hacerlo, nada más. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Muchísimas gracias, don Julio Ayala Serra. Y yo quería preguntarle al ex ministro de Defensa, también ex comandante de la Marina, el almirante Fernando Donoso, que para que la ciudadanía lo tenga claro, porque aquí se repiten varias siglas muchas veces y la gente, la gran mayoría de las personas, no saben bien de qué se trata. ¿Qué es el COSEPE y para qué sirve el COSEPE, almirante Donoso? COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que está establecido como la cabeza del sistema de seguridad interna del país, de seguridad del país. En el COSEPE hay varios elementos que son indispensables para la defensa, o sea, todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y Ministerio de Relaciones Exteriores, para la seguridad interna, que es la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior y la Policía. Está la Secretaría Nacional de Riesgo y están el CIES, o sea, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado es la cabeza de todo este sistema que acabo de mencionar.
está integrado por algunos funcionarios, entre ellos está el vicepresidente, está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, está el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, el comandante general de la Policía, el ministro del Interior, etcétera. Son algunos que son los que dirigen y promocionan las políticas de seguridad del Estado, acá, liderados por el presidente de la República y con un secretario del Consejo de Seguridad Nacional que viene a ser el secretario de seguridad del país. No sé si estoy claro ahí. Claro, claro, está clarísimo. Ahora, pregunto, por ejemplo, se reunió el COSEP el día domingo de urgencia y las resoluciones entonces deberían de ser articuladas, lo que se resuelva, para cada uno de esos, digamos, áreas que tienen que ver con la seguridad del Estado. Entiendo que es así, pero pareciera que como que no salieron directamente las resoluciones porque ayer ya vemos todo lo que ha estado ocurriendo. Una resolución del COSEP significa que el presidente de la República tiene que emitir un decreto recogiendo lo que dijo el COSEP, y ese decreto, en el caso de actividades de las Fuerzas Armadas, ese decreto va al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa a su vez lo recoge la idea del presidente y lo transforma en una directiva que le envía al Comando Conjunto para que el Comando Conjunto planifique las operaciones militares. Ese es el procedimiento rápidamente que le estoy explicando. Lo mismo será en los otros casos, en el caso de la policía, en el caso de otros ministerios. Pero eso es así es como se maneja el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ok, entonces ya lo tenemos ahí mucho más claro y especialmente, repito, para el ciudadano, la ciudadana común que nos escucha y que nos sigue también a través del Facebook Live, que escucha estas siglas, ¿no? Y además aquí hay tantos consejos. Hay consejo de la Judicatura, consejo de participación ciudadana, consejo del directivo del IES, consejo de no sé cuánto, que la gente ya no sabe cuál es cuál. Entonces, ECOSEPE es esto. Perfecto, gracias, almirante. Y número dos, le pregunto, el Ministerio de Defensa, ¿cómo cree usted que están tomando los militares en servicio activo el hecho de que se haya nombrado a una persona que no tiene experiencia, digamos, en esta materia, sino más en servicios de seguridad privada y este tipo de cosas privadas, digamos, en lo cual entiendo que es muy bueno, pero que es muy diferente a lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa? Entonces, incluso el viceministro o subsecretario de Defensa duró, ayer lo decíamos, 3-4 días y salió. Entonces, ¿cómo cree usted que pueden estar tomando eso los militares en servicio activo especialmente? Bueno, la potestad del nombramiento de los ministros es del presidente de la República, y la ley permite que sea un civil o un militar en servicio pasivo. Eso lo dice la ley, y los integrantes del alto mando, obedientes y no deliberantes, tienen que acatar la decisión del presidente de la República. Les guste o no les guste, pero es el ministro de Defensa designado por el presidente de la República, y al cual tienen que con el cual tienen que mantener las relaciones que establecen las leyes y reglamentos vigentes. El ministro de Defensa no tiene mando militar. El ministro de Defensa es el enlace entre el poder político y el poder militar, y ese enlace se traduce con las disposiciones que se dan a través del Comando Conjunto para el empleo de las Fuerzas Armadas en este caso. Ok, son las 9 de la mañana con
36 minutos, 9:36. Don Alcides Ezequiel Montilla. Almirante, ¿cómo evalúa usted el trabajo del actual ministro de Defensa? Una pregunta un poco difícil de contestar porque es poco tiempo el que está en funciones. El Ministerio de Defensa es muy amplio, cubre muchos aspectos y cada uno de una importancia capital. Entonces no podría analizar en este momento el trabajo del ministro de Defensa. Entiendo que ha logrado una unión total entre los miembros del Comando Conjunto el Ministerio de Defensa, que es una buena cosa para empezar, pero un análisis de su accionar no lo puedo hacer todavía. Julio, continúa usted con más preguntas. Sí, gracias, Alcides, gracias. Almirante Donoso, dígame algo al respecto. Este tema de las fronteras que están encargadas a las Fuerzas Armadas, ¿hasta qué punto se lo puede realmente controlar? Son demasiado grandes las fronteras, son demasiado permeables. Se dice, por ejemplo, que por la zona de Sucumbíos y la zona de Esmeraldas entra la droga, pero que da miedo, que es un contento, que prácticamente por ahí las Fuerzas Armadas no tienen mayor control. Pero la pregunta es, usted que conoce el ámbito, ¿es tan difícil ese control? Bueno, solamente me voy a referir a la frontera colombo-ecuatoriana. Son aproximadamente 700 kilómetros de frontera, 680, algo así. De zonas pantanosas, ríos, esteros, montañas pero inexpugnables, selva. Es una frontera muy complicada. Caminar por esas trochas en días de patrullaje es cubrir áreas muy pequeñas. En el oriente hay que mantener el control de los ríos, especialmente, que son ríos navegables, y es completamente difícil mantener 24 horas al día el control. Pero existe tecnología que debería ser adquirida, en la cual se puede utilizar para disminuir el desgaste del personal e incrementar la eficiencia de lo que se está patrullando. Son drones que pueden fácilmente mantener una vigilancia a lo largo de franjas en la frontera y tener claro los cambios que han habido tanto en la elaboración de trochas como en la instalación de laboratorios de procesamiento de droga y sitios de acumulación, de acopio de la cantidad de droga que va a salir luego por las carreteras del país, que es donde debe también hacerse el control y tecnificado. Porque las toneladas de droga que se embarcan en los buques que van a Europa o los Estados Unidos no salen a lomo de mula ni cargados por las personas. Eso sale en camiones que vienen de los diferentes puntos de la frontera con Colombia. Entonces, así es, almirante, justamente lo que usted está razonando, siempre me he puesto a pensar, muy bien, a lo mejor no podemos controlar todos los sitios de la frontera, pero hay sitios donde hacen acopio, es decir, donde reúnen la mercadería para poderla trasladar a los centros de donde va a ser exportada. Y las carreteras, por ejemplo, no están controladas. A mí me ha tocado viajar por las carreteras y no tienen un control las 24 horas. Hay momentos en que sale un grupo así, de vez en cuando sale un grupo a hacer un control, pero no es un control permanente. Ya en el Ecuador ese control debería ser 24 horas al día, pero no en las fronteras propiamente, sino en las carreteras donde usted dice pasan los camiones, pasan los que van llevando esa droga a los centros de acopio. ¿Por qué no se hace eso más efectivo? eso es justamente lo que yo vengo diciendo. En lugar de tener al personal de Fuerzas Armadas caminando por las calles, haciendo el papel de bobos,
hay que ponerles a controlar más en las fronteras, porque tanto en el paso de los precursores, o sea, del material que se necesita para la elaboración, como es la gasolina, que va del Ecuador hacia Colombia, como de la droga que viene de Colombia hacia Ecuador, se necesita el control no solamente en el perímetro de la frontera, sino en las carreteras siguientes. Carreteras que Almirante, llegan almirante, perdóneme, para poder sacar la droga, por ejemplo, desde el oriente, no hay 100 carreteras, pues por favor, hay una carretera. Hay una carretera. Es tan difícil controlar una carretera. Para ir a Esmeralda, ¿cuántas carreteras hay reales por donde pueden salir los camiones con la mercadería? Hay una carretera. Para ir a Tulcán y Carchi, todas esas zonas, ¿cuántas carreteras hay? Hay una carretera. Ya la carretera estable, que por un lado vengan con la carga de hormiga que le llaman, que el uno trae un paquetito, el otro trae otro paquete, que el uno trae una lanchita. Eso es pequeño, pero ya cuando viene la droga hacia los centros de acopio, a los centros de distribución y de exportación, ahí es donde se tiene que controlar, pero el control allí es prácticamente nulo. A mí me toca viajar por las carreteras y prácticamente nunca veo un control efectivo. Hay varios puntos desde los cuales se puede embarcar en el oriente. Hay varios sitios, no solamente hay una carretera de un solo puente, hay varios sitios desde los cuales se pueden embarcar. Pero todas van a llegar a una perdóneme, principal. Pero para traerla a Quito y para traerla a los sitios de exportación hay una sola carretera, almirante. No hay 10 carreteras. Claro. Eso estoy diciendo. Pero eso ya corresponde a la estrategia que se tenga para poder controlar. Pero si estamos dedicados a lo que es el perímetro urbano dentro de Guayaquil o de Quito, y estamos descuidando todo lo que significa, por ejemplo, la cantidad de lanchas que van desde Tumaco o de esos puertos colombianos hasta los ecuatorianos de Esmeralda, San Lorenzo. Todo eso hay que controlar, todo eso significa evitar que llegue la droga o salgan los precursores, vuelvo a insistir. Eso es el trabajo de Fuerzas Armadas, que es el que se tiene que hacer. Hacia allá debemos tender dentro de la estrategia que deberían estar planificando al más alto nivel. Me alegro que todas estas cosas tengan solución, pero que lamentablemente no se las pone en práctica. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe. Muchísimas gracias, Julito. Tenemos unos cuantos mensajes a través del Facebook y otros también directamente. Por ejemplo, a través del Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, dice lo siguiente, el señor, aquí vamos, sino que el volumen se sube, el señor Francisco Bedoya Quintana dice, esos asambleístas, bla, 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 me imagino por la anterior entrevista. Juan Pablo, otro oyente, dice, no se ve un policía y peor un militar en la calle. ¿De qué control estamos hablando? De eso debe hablar y reclamar la prensa. Yo la verdad es que no he visto policías. Desde ayer a hoy no he visto. Y en los anteriores estados de excepción tampoco. Pero no sé si ustedes se han visto. Yo tampoco. Yo tampoco. Nada. Ni uno. Pero eso es lo que estamos reclamando. Pues eso es lo que estamos reclamando. Claro, no es que la prensa está callada. Estamos reclamando permanentemente. Estamos haciendo presencia prácticamente y jugándonos el pellejo, porque una cosa es mandar un chat y otra cosa es hacer lo que estamos haciendo, públicamente decir con entereza las verdades al país para que se corrijan y corriendo riesgos, pues, porque también la prensa corre riesgos y más adelante ya va a ver usted los ataques para la prensa y los periodistas. Y como bien dice Julio, tiene toda la razón, y andamos sin armas. Y en México, en Colombia, en todos los lugares donde ha habido problemas de narcotráfico, primero está la fuerza pública, luego los fiscales, jueces, y después vienen muertes y violencia contra los periodistas. Esa es la verdad.
Otro estimado oyente, el señor Juan Carlos Romero, nos dice, ¿se escapó Colón Pico? Pregunta. Estamos en la última. Y ni un disparo. Pregunta, ni un solo disparo. No, pues si se escapan, no es como las películas, esas que uno ve que se escapan y les van disparando. No, aquí se escapan con toda la soborno o todas las artimañas del caso. Como No, disfrazados. sí, exactamente. Disfrazados, pues dice que se disfraza también, ¿no? Dicen que se disfrazan. Y como bien conversamos con el almirante Fernando Donoso, la fuga de información oficial ayudó a alias Fito, por ejemplo. Y seguramente Pero también ¿fuga de quién, pues, ingeniero? Pero la fuga de información. No dice, no dice el expreso, la información oficial. No sé a quiénes se refiere, almirante. esto fue algo que dijo, creo que el secretario, el señor Isurieta, Esteban Torres, sí, sí, y sí, Esteban Torres, pero Y Zurieta también. me parece sí. tan ridículo. Pero Esteban Torres dijo del COSEPE, que cuidado del COSEPE salía la información. Ya, pero me parece tan ridículo que piensen que que sale una información, eso permite que se fugue un preso de una cárcel de máxima seguridad. Esto debía haber sido planificado desde antes y lo ejecutó aprovechando las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero decir que porque les están presionando o porque hay información de que le van a cambiar y por eso se fugó, no tiene ningún sentido. La verdad que a mí me parece que eso es una excusa de niño, pues. O sea, para excusa de niño. Así de sencillo. Y que lo creamos. Otra persona nos envía y nos pide que guardar, en este caso, el anonimato y nos dice, esto es lo mismo que Lazo. Dice, ¿cuántos estados de excepción? Bueno, lamentablemente, además, un poco le pregunto al almirante Fernando Donoso antes de ir a la pausa, y luego volvemos con las preguntas de Alcides Montilla, como que la ecuación es parecida, estado de excepción, y una vez que se pone el estado de excepción, violencia tremenda como la que ha habido anoche y esta madrugada, también en la mañana de hoy. Y obviamente todo el mundo asustado, porque hoy, en este momento, todo el mundo está, que no salgas, que si salgas, o sea, que no salgas, mejor dicho, no salgas, a qué hora es el trabajo, ya la gente comienza a decir, que las clases que sean virtuales, que todo esto, porque genera, por supuesto, un pánico. Todo eso se podría cambiar si en el decreto que dicte el estado de excepción se establece claramente las leyes y artículos que permiten a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el empleo de armamento letal en caso de necesidad. Y sobre todo, No dice eso. no lo dice. Entonces, son los puntos que ayudarían mucho a la actuación de la fuerza pública, aunque ya no se llama fuerza pública, sino a la actuación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así se lo denomina ahora Antes legalmente. de la fuerza pública, los dos, pero en la nueva en la Constitución de 2008 y en las leyes siguientes ya no se considera fuerza pública, sino Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Repetimos para los que recién se unen y para las que recién se están uniendo. Hoy se confirmó el escape de Colón Pico y la gente dice, ¿quién es Colón Pico? Colón Pico en Riobamba es un individuo, un antisocial que ha estado más de 12 veces en la cárcel, que es el acusado, en este caso, de querer hacer un complot para asesinar a la fiscal y que estaría involucrado también en la muerte de Fernando Villavicencio, supuestamente. Lo apresaron la semana pasada y se escapó a los pocos días. También ha habido hoy a las 6:00 de la mañana, frente a la casa del presidente de la Corte Nacional de Justicia en Quito, el señor Saquicela, un coche bomba que ha explotado. Y se han dado una serie de hechos violentos en diferentes lugares del país, como Esmeraldas,
Loja, acá en el Triunfo también, que ponen pues en alerta al país. Pero lo que dice el almirante Fernando Donoso es clarísimo, ¿no? Porque en este decreto y en los anteriores 14, creo que son decretos de estado de excepción, no se pone eso de una vez. Dice, ¿sabe qué? Usen la fuerza. Esa es la decisión política que se pide. Esa es la decisión que dice el presidente. Yo asumo la responsabilidad y todos los que están conmigo me acompañan. Vamos hacia adelante los que están conmigo. Pero si no hay eso, no vamos a lograr nada. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos en el sistema de emisoras Atalaya, la emisora que cumple 80 años de hacer buena radio en el Ecuador. Ya volvemos y a propósito nos vamos con Claro, por supuesto. Usted está perfectamente conectado con Claro y con el Banco de Guayaquil, el banco de los 100 años que está sólidamente siempre a su lado. Las 9:52. Ya regresamos.